Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos acompañan y todo aquel que nos escucha. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 15 y hemos entrado directamente a la crucifixión de Jesucristo. Estaremos en esta mañana viendo la segunda parte de este mensaje titulado La crucifixión de Jesús. Y estaremos en los versículos del 24 al 32 en ese capítulo 15. Dice la palabra del Señor: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti en nombre de tu Hijo Jesucristo, porque fuera de él no tenemos parte contigo. Señor, que seas en esta mañana tú por tu Santo Espíritu y la palabra inspirada, que nos abra los ojos para poder ver y nos dé oídos para poder oír la gloriosa verdad del Evangelio, el único Evangelio que es capaz de salvar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, y que seamos transformados, edificados y hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para todos aquellos que aún no han venido a creer en ti, Señor, te pedimos, Señor, te imploramos, te suplicamos, que en tu misericordia concedas fe salvadora, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuaremos viendo en esta mañana algunos de los acontecimientos que conformaron la escena de la crucifixión de Jesús. Y es que toda la historia de la redención, amados hermanos, se sostiene sobre la cruz del Calvario. Es en este lugar, en el Gólgota, es en este momento, el año 30 de nuestra era, en que toda palabra dicha por Dios a través de los profetas está siendo confirmada. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento apuntaba a esto, al Mesías prometido. Todo lo escrito en el Nuevo Testamento apunta a esto, al Cristo crucificado. Todos los evangelios, mis hermanos, nos van narrando el ministerio de Jesús de tal manera que pareciera que estamos avanzando, subiendo por una montaña, y la crucifixión de Jesús es la cúspide. La crucifixión de Jesús es el centro de la historia humana. La crucifixión de Jesús es el núcleo alrededor del cual gira todo el universo. La creación misma, hermanos míos, es sostenida por el poder de Jesús en la cruz. Todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, todo lo que hay depende directamente del sacrificio de Jesús en la cruz. La cruz es la piedra angular de los propósitos eternos de Dios. Y con esto en mente, mis hermanos, recordemos en dónde estamos en este evangelio. Hemos visto ya en las últimas 6 semanas a Jesús siendo apresado en Getsemaní.
Hemos visto a Jesús compareciendo ante Anás, ante Caifás, ante Herodes y ante Pilato, un total de 6 audiencias. Hemos visto a Jesús siendo sentenciado a muerte, siendo él inocente. Y la semana pasada vimos los sucesos acontecidos en el pretorio, las burlas, el escarnio por parte de los soldados y la agonía de Jesús camino al Gólgota. Hermanos, de nuevo debemos pedir al Señor que nos abra los ojos, que nos dé ojos para ver y oídos para oír la continuación de lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. Para ello, hermanos, quisiera llamar su atención a 4 diferentes grupos de personas que encontramos en esta porción de la Escritura. Y el primero de esos 4 grupos son los soldados. Este es el mismo título o el mismo punto que tuvimos la semana pasada. Así que esto será una extensión de aquello que están haciendo los soldados, pero más aún, ¿qué cosa es aquello a lo que apuntan los hechos de los soldados? Esto lo encontramos en los versículos 24 a 28 y comienza el versículo 24 así. Cuando le hubieron crucificado, esto es, ya que le crucificaron, Jesús está colgado en la cruz. Sus manos han sido atravesadas, sus pies han sido perforados y está colgando de la cruz. Y es que, hermanos, no hay muchos detalles en la Escritura respecto a los aspectos específicos de la crucifixión. Ninguno de los evangelistas detalla con exactitud cómo fue esta crucifixión. Simplemente ellos declaran, ellos registran cuando fue crucificado, cuando le hubieron crucificado. Y no es necesario saber los detalles crueles de la crucifixión, a saber porque no era necesario en el tiempo en que escribió Marcos. Todos sabían en aquel tiempo lo que una crucifixión era y lo que implicaba físicamente hablando. Además, porque debía guardarse, hermanos míos, cierto pudor y decoro. Una crucifixión era brutal, era atroz, cruel, bestial. Era un insulto a los oídos de quienes oían. Aún los romanos habían determinado que la crucifixión fuera algo exclusivamente para los criminales que no fueran ciudadanos romanos. Hablar de la crucifixión abiertamente y con lujo de detalles era un insulto para cualquiera. También, hermanos míos, debemos saber que describir estos detalles era algo completamente fuera de lugar, porque el foco de atención no debía ser primariamente el aspecto físico de manera retorcida y perturbada en esta prácticamente carnicería por la que había atravesado Jesús. Aunque no debemos menospreciar los sufrimientos físicos del Maestro, el foco de atención tiene que ser otro. Tiene que ser algo diferente que el simple hecho de un mártir sufriendo en la cruz. Jesús es mucho más que un mártir. Jesús no simplemente fue a sufrir a la cruz y debemos impresionarnos e entristecernos por el hecho de que Jesús está sufriendo. Jesús fue mucho más que un simple mártir. Y para esto lo que va a hacer Marcos es describirnos, hermanos míos, algunas cosas que estos soldados están haciendo. Marcos quiere que tengamos muy en claro no tanto los sufrimientos físicos de Jesús en la cruz, sino el hecho de quién es Jesús. ¿Quién es este hombre que está sufriendo, agonizando, colgando y pendiendo de la cruz? ¿Y por qué está muriendo en esta cruz? Esto es lo que quiere hacer Marcos. En Lucas capítulo 23, en el versículo 34, vemos que Lucas registra algo que Marcos no. Él dice que mientras Jesús estaba colgando en la cruz, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí está, hermanos míos, una evidencia. Ahí está la marca distintiva de la obra de Jesús al morir en la cruz. Él viene a interceder entre el hombre pecador y el Dios santo. Jesús está en esa cruz siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios para interceder a favor de los que en Él creen. Esa es la obra de Cristo Jesús.
Entender la obra y la persona de Jesús es lo que Marcos quiere que nosotros hagamos. Marcos describe las acciones de estos soldados y dice, continúa el versículo 24, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. De nuevo, hermanos míos, lo importante aquí no es mostrar la frialdad, la crueldad o la insensibilidad de los soldados, que claro que eran insensibles, crueles y fríos. Pero lo que está haciendo aquí Marcos es citar Salmo capítulo 22, versículo 18. Un salmo escrito por David 1000 años antes de la crucifixión. En Salmo capítulo 22, versículo 18, leemos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué está haciendo Marcos aquí? Marcos quiere que el lector se dé cuenta que este hombre, Jesús de Nazaret, del que está ahí sufriendo, es de hecho el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Además continúa y dice, era la hora tercera, versículo 25, esto es las 9 de la mañana. De acuerdo a cómo contaban el tiempo, las horas del día los judíos, la hora tercera son las 9 de la mañana. La primera hora del día eran las 6 de la mañana. De tal manera que cuando eran las 9 para nosotros, ellos consideraban eso la hora tercera. Era la hora tercera cuando le crucificaron. De nuevo, no entramos en detalle, simplemente Marcos nos dice le crucificaron. Y continúa el versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Lucas capítulo 23, versículo 38 y Juan capítulo 19, versículo 20, nos dice que ese título, ese Rey de los Judíos, estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. La intención aquí, hermanos, por parte de Roma, era que todo el mundo se enterara la razón por la cual Jesús está siendo crucificado. Todo aquel que se hace rey se opone al César, y todo aquel que se opone al César termina muerto. Ese era el mensaje que Roma quería dejar bien claro entre la gente. Lo escribe en diferentes idiomas para que no hubiera alguien que no se enterara. Además, esta era una forma también de burla por parte de Roma hacia los judíos. Era mostrar su hegemonía, su poder, su dominio sobre el pueblo de Israel. Esto es lo que podemos hacer si queremos con su rey. Vemos en Isaías capítulo 53, versículo 2, hermanos míos, precisamente algo que también nos narra Marcos. En Isaías capítulo 53, 12, dice así, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. Esta es la segunda parte de Isaías capítulo 53, versículo 12. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la crucifixión. En el versículo 27 de Marcos 15 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Noten cómo de nuevo Marcos no está simple y sencillamente describiendo unos acontecimientos cualesquiera, sino que selecciona aquellos acontecimientos exactos que prueban, que afirman, que evidencian, que confirman que Jesús es el Mesías prometido. Y es que esta parte de la escritura, hermanos míos, en Isaías capítulo 53, es el tesoro de la corona del Antiguo Testamento. Isaías 53 es el evangelio completo en el Antiguo Testamento. Nadie tendrá un día excusa de decir, es que yo no sabía acerca del evangelio. Porque los profetas habían hablado y testificado del Mesías prometido. No solo eso, sino que específicamente en Isaías 53 vemos casi la revelación total y completa de aquel que vendría a sufrir en lugar de pecadores. Hoy vemos, hermanos míos, en Marcos capítulo 15, que ese que sufriría, ese Mesías prometido, es Jesucristo, el siervo sufriente de Jehová, el siervo sufriente del Señor. Pero si consideramos además, hermanos míos, el versículo completo de Isaías 53, el versículo 12, vemos no solo la
segunda parte de él, cuando dice que fue contado con los pecadores, sino que el versículo 12 dice, por tanto, es decir, después de describir todos los sufrimientos del Mesías, el versículo 12 termina el capítulo diciendo, por tanto, yo le daré, este es Dios hablando a través de Isaías, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Lo que quiere Marcos que veamos, hermanos míos, es que para el mundo, para los romanos, para los líderes religiosos, Jesús está siendo vencido. Jesús ha perdido. Aquel que predicó durante 3 años, aquel que en poder hizo grandes prodigios y milagros, hoy está siendo muerto en la cruz. Pero Marcos nos dice, no. Recuerden Isaías 53, más específicamente, recuerden Isaías 53, versículo 12. La historia no acaba ahí. Por cuanto Él dio su vida, derramó su vida, Él será contado entre los grandes. Esto es, hermanos míos, una señal. Esto es, hermanos míos, una flecha que apunta a la futura resurrección de Jesús de entre los muertos. La historia no acaba ahí. Y mientras todo el mundo cree que Jesús está siendo vencido, de hecho, Jesús está triunfando. Todo está ocurriendo de acuerdo al plan divino del Padre. Los enemigos de Cristo, tanto judíos como romanos, creyeron que por fin se estaban deshaciendo de Él, que lo habían destruido. Lo han colgado a la cruz, lo han humillado, lo han vencido por completo. Pero lo que ellos no saben es que el domingo viene y que todo es parte del plan de redención. Jesús será coronado sobre toda la creación por cuanto derramó su vida hasta la muerte en rescate por muchos. Hermanos, no solo debemos identificar aquí que Jesús no es cualquier hombre siendo crucificado. Es el Mesías prometido. Es aquel del que testifica toda la historia de la humanidad desde Génesis capítulo 3, cuando el Señor prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Este es, dice Marcos, este es de aquel que todos los profetas han hablado y del cual testifica Isaías. Este es en el cual en el capítulo 53 vemos con exactitud lo que vendría a ser. Nos es necesario, hermanos míos, aprender a confiar en los propósitos de Dios. Nos es necesario, hermanos míos, ver este tipo de escenas y no fijarnos simplemente en las circunstancias superficiales y externas, sino pedirle a Dios que ponga fe en nosotros para confiar en sus planes que son mejores y que son eternos. Porque sus planes van más allá de nuestros motivos humanos. Pensemos en esto, hermanos. Dios Padre puso a su Hijo en la cruz. Lo sujetó a padecimiento. Y con todo esto, con todo lo que está viviendo Jesús, Dios es bueno. Con todo lo que Jesús está atravesando, con todo el escarnio, la burla, la crucifixión misma, Dios es sabio, Dios es lleno de gracia y de verdad. Y si no fuera por el plan de redención, es decir, Jesús yendo a la cruz a morir por nosotros, todos estaríamos perdidos. No habrían cristianos en este mundo. En su bondad, en su compasión, en su gracia, en su sabiduría, el Padre abandonó a su Hijo en el Gólgota. El Hijo confió en el Padre, sin embargo, y aunque clamó y el Padre no le respondió, Él confió en los propósitos eternos después de la cruz. Hermanos míos, es increíble cuando cantamos himnos como el que acabamos de cantar, que clamamos al Señor y Él nos respondió. Entendemos que el Señor solo puede respondernos porque no le respondió a su Hijo. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia, a clamarle, y Él nos escucha, porque Él decidió no escuchar a su Hijo en la cruz. Lo abandonó para no abandonarnos a nosotros. Lo dejó en la cruz y lo sujetó a padecimiento, dice la Escritura,
para que nosotros no tengamos que padecer el infierno que merecíamos. Hermanos, estos son los propósitos eternos de Dios detrás de la crucifixión. El plan de redención que salva pecadores. Y muchos hoy se preguntan, ¿por qué el sufrimiento en nuestras vidas si somos hijos de Dios? Muchos dicen, ¿por qué tengo que sufrir si yo soy hijo de Dios? Esa es la pregunta equivocada, amados hermanos. La pregunta correcta sería, ¿por qué la falta de confianza en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento si eres hijo de Dios? El problema no es el sufrimiento. El problema es la falta de confianza y fe en el Señor en medio del sufrimiento. Si verdaderamente eres hijo de Dios, no te preguntes por qué sufres. Pregúntate por qué te cuesta creer en el Dios que es bueno, que es santo, que es sabio, que es lleno de gracia. Jesús fue abandonado, hermanos míos, y confió en su Padre. La evidencia de ser hijo de Dios no es una vida libre de aflicciones, sino una vida de confianza y fe en Jesucristo, aún y con mayor intensidad en medio de la profundidad del dolor de la aflicción. Esa es la verdadera marca del cristiano. La Biblia no dice, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre, que nos dio una vida sin aflicciones. No, no es lo que dice, sino que Él dio a su Hijo Jesucristo, aun cuando nosotros somos pecadores. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos míos, y eso es lo que tenemos que en lo que tenemos que confiar. Miren a Cristo. Mira, hermano mío, mira, hermana mía, las aflicciones de Jesucristo. Ejemplo nos ha dado. Él clamó desde la cruz. Y aunque el Padre no le respondió para respondernos a nosotros, Él siguió confiando. Y confió no porque sintió algo, sino porque conoce al Padre íntimamente. La razón por la cual muchas veces dudamos y no confiamos es porque nos hace falta conocer al Padre en intimidad. Jesús confió porque sabe que los propósitos del Padre son mayores y son mejores. Jesús sabe que la cruz es la expresión más grande del amor, la expresión más grande de sabiduría, la expresión más grande de la gracia para con los pecadores que la ha de redimir. Y hermanos, cuando el Señor responde, Él es bueno. Cuando el Señor calla, Él sigue siendo bueno. Cuando el Señor obra, Él es justo. Cuando interfiere, Él es sabio. Y cuando el Señor permanece sentado en su trono sin mover un dedo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo sabio, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo hermoso, lleno de gracia y de poder. Y sobre todo, hermanos míos, sea lo que sea que el Señor haga o deje de hacer, Él es santo, santo, santo. Y todo lo que hace, Él lo hace para su gloria y para nuestro bien. El Señor no debe ser simplemente adorado cuando las cosas salen de acuerdo a lo que nosotros queremos. Él debe ser adorado por lo que sea que Él haga con nuestras vidas. Los propósitos de Dios, hermanos míos, son mayores y mejores que los nuestros. Y aprender a confiar en Él implica conocerle en intimidad. Mientras no le conozcamos en intimidad, siempre que la vida nos presente un panorama oscuro, de penumbras, de aflicciones, nuestra fe tambaleará inmediatamente a causa de no conocerle en intimidad. Pero Cristo, hermanos míos, conociendo a su Padre, habiendo estado desde la eternidad pasada en completa y total comunión perfecta con Él, aún en los sufrimientos de la cruz, confía en el Padre. Y si esto es verdad en nuestras vidas, hermanos míos, si somos hijos de Dios, si hemos sido redimidos por el Dios sabio, bueno y justo, ¿cómo deberíamos vivir entonces? Vamos a ver al segundo grupo de personas. Y vamos a ver, hermanos míos, qué vida propone este segundo grupo de personas. Y vayamos viendo en qué grupo nos encontramos nosotros. Somos aquellos soldados de los que acabamos de ver, que sin Él saberlos están atacando a Jesús, crucificándolo literalmente, sin darse cuenta que están cumpliendo al pie de la letra lo establecido en la Escritura. Y por tanto, condenación viene para ellos.
Segundo grupo de personas, los que pasaban, versículos 29 al 30. Este segundo grupo de personas nos dice el versículo 29, y los que pasaban, vamos a parar ahí, los que pasaban ¿por dónde? Esto es, por el Gólgota. Esto es, estaban cruzando, caminando, pasando en el Monte Calvario, cerca del Monte Calvario. Este es el lugar de la calavera del que hemos hablado anteriormente en otras predicaciones, el lugar de la crucifixión. Por un lado del Gólgota pasaba un camino bastante transitado, y es que el lugar de ejecución de Jesús había sido escogido por los romanos para que fuese lo más público posible, para que el mayor número de personas se enterara. La gente que pasaba por ahí continuamente podía ser testigo de crucifixiones diversas. Habían seleccionado el Gólgota estratégicamente para que quien sea que pasara por ahí, sean viajeros, sean de Jerusalén, sean romanos, sean cualquier tipo de persona, tenía que pasar por esa vía, tenía que pasar por ese camino y verían a los sentenciados. La gente pasaba por ahí continuamente y se enteraba también continuamente y testificaba de diferentes crucifixiones de malhechores y criminales. Entonces dice el texto que los que pasaban le injuriaban. Esta palabra, injuriar, Marcos en el original dice, le blasfemaban. Esa es la palabra en el original. La gente pasaba, lo veía, él estaba pendiendo de la cruz, colgado ahí, crucificado, y le blasfemaban. Esto es, que hablaban impíamente contra él, que lo insultaban, lo maldecían. Recordemos que Jesús había sido acusado de blasfemia. Eso lo vimos en Marcos capítulo 14, versículo 63. Obviamente esta acusación era falsa, pero la gente, ese asunto no le importaba. Simplemente sabían que había un crucificado y que su sentencia era blasfemo. Se hacía rey de los judíos además. Se hacía igual a Dios. Y entonces lo insultaban, como he dicho ya, y lo maldecían. Según el mandato encontrado en Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 27, esto estaba bien, esto es lo que se debía hacer, era lo correcto. Este es el principio recíproco de justicia que exige una retribución equitativa por un daño, mejor conocido como ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que había establecido el Señor en Éxodo 21, como dije, versículos del 23 al 27. Entre los romanos también era conocido este principio, hermanos míos. Así que la gente no pensaba que estaba haciendo algo inmoral, no pensaba que estaba haciendo algo malo, al contrario. Si Jesús había sido sentenciado por blasfemo, lo justo es que se blasfeme contra él. Lo justo es que se le injurie, lo justo es que se le maldiga. Pero hermanos míos, el que cuelga de la cruz no es cualquier hombre. El que cuelga de la cruz es un hombre inocente y es Dios encarnado. Es Dios hecho hombre. En Él no hay engaño, en Él no hay pecado, en Él no hay mancha. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes eran en realidad los blasfemos entonces? ¿Quiénes eran en realidad los que blasfemaban en esta escena? Y hermanos, tenemos que de nuevo aplicar esta verdad y esta realidad a nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos mal de Jesucristo, cuando nosotros hablamos mal de su preciosa iglesia, que es su esposa, cuando nosotros hablamos mal de otros hermanos, recordemos, estamos hablando en contra de Cristo. Debemos tener mucho cuidado y medir nuestras palabras cuando hablamos de Jesucristo. No vaya a ser que nos encontremos blasfemando contra el Señor. No vaya a ser que cuando nosotros miremos la iglesia, que es su cuerpo, al ver que está conformada de pecadores en proceso de santificación, enseguida seamos rápidos para señalar y para blasfemarla. Recordemos que cuando Pablo, aun siendo Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, camino a Damasco se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No dice eso. Dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?
Debemos tener cuidado, hermanos míos, de no ser como esta gente que pasaba y blasfemaba al Señor pensando que hacía lo correcto, pensando que hacía lo justo. Porque si él fue acusado de blasfemia, ojo por ojo, diente por diente, blasfememos contra él. No, mis hermanos, nada nos da derecho y nada es justo hacer en contra del Señor, porque somos pecadores y Él es santo. Continúa el texto, hermanos míos, describiendo qué más hacía esta gente. Dice que meneaban la cabeza en el versículo 29. Esta expresión aparece en algunas partes del Antiguo Testamento. Esta expresión es una expresión de rechazo y de desprecio. La podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 21, o Salmo 109, 25, Isaías 37, versículo 22. Aparece la misma expresión en Jeremías, capítulo 18, versículo 16. Y quizá pueda buscar estos pasajes en casa y leerlos. En esta narrativa, sin embargo, el texto hace referencia específicamente de nuevo al Salmo 22. En el Salmo 22, en el versículo 7, leemos lo siguiente. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermanos míos, el Salmo capítulo 22, el Salmo 22 está cobrando vida frente a los ojos de quienes fueron testigos de la crucifixión. Es increíble cómo David, 1000 años antes, testifica y profetiza acerca de la crucifixión. Es increíble que detalle a detalle David escribe, y es en este momento, en el momento en que Jesús está siendo crucificado, que todo esto cobra vida, como dije, delante de aquellos que atestiguaron la crucifixión. Además, hermanos míos, este versículo no solo hace referencia a Salmo capítulo 22, a Salmo 22, sino que sutilmente Marcos pone ahí la misma expresión, la expresión exacta, su equivalente en el hebreo, que se encuentra en Lamentaciones capítulo 2, el versículo 15, en donde dice, todos los que pasaban por el camino batieron las palmas sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Aquí, hermanos míos, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 15, se está hablando de Jerusalén. No están hablando de una persona, sino de la ciudad de Jerusalén. Y se está hablando de cuando fue destruida por los babilonios en el siglo 6 a.C. Y la gente pasaba y veía a Jerusalén destruida y se burlaba de Jerusalén. Movían despectivamente la cabeza, meneaban la cabeza como diciendo, miren nada más. La hermosa Jerusalén, la ciudad de la que se hablaba tanto. ¿Es esta la ciudad de Jerusalén? Es algo despectivo, hermanos míos. Ahora, ¿por qué fue destruida Jerusalén en el siglo 6 a.C.? Hermanos míos, porque el Señor los entregó a sus enemigos a causa de sus iniquidades, idolatrías, rebeldías y rechazo a la verdad de Dios. El Señor levantó al profeta Jeremías y no lo escucharon. Se burlaron de él, hicieron cuanto quisieron con él. El Señor los llamó al arrepentimiento y lo despreciaron. Y al ser destruida, todos los que veían la ciudad meneaban la cabeza contra Jerusalén. ¿Y qué es lo que debemos aprender de esto, hermanos? Y cómo esto conecta, como dije, Marcos, en su habilidad literaria, poniendo sutilmente ahí un pasaje que estaba en el corazón del pueblo judío. La burla y el menear la cabeza contra Jerusalén. Hermanos, lo que debemos aprender es que el que menea la cabeza contra el Señor, el que se burla de él, el que le rechaza, un día será rechazado y entregado para destrucción también. Esta gente que pasaba por ahí
meneaba la cabeza despectivamente burlándose de Jesucristo. El Padre nos lo ha dado, nos ha dado a Jesús para llamarnos al arrepentimiento y la fe en su nombre. Está en la cruz padeciendo, está padeciendo por los pecados de su pueblo, y hay quienes pasan por ahí y lo ven y lo rechazan, menean la cabeza, se burlan de él. Y esto no ocurrió única y exclusivamente hace 2000 años. Hermanos míos, esto sucede hasta el día de hoy. El rechazo a Cristo. Acuérdese de esto. Aquel que rechaza a Cristo y menea su cabeza, un día también será rechazado. Aquellos que pasaban y despreciaron a Jesús, un día fueron también despreciados. Y es que la vida, hermanos míos, la vida en este mundo, la vida que propone el mundo, es una vida que se parece mucho a usar una tarjeta de crédito. Aparentemente tiene sus ventajas. La realidad es que lo que hace una tarjeta de crédito en última instancia es hacerlo vivir endeudado. Parece muy cómodo comprar ahora y pagar después. ¿Y por qué parece cómodo, hermanos míos? Porque cuando vamos comprando a crédito, vemos el precio de un artículo, hacemos un cálculo matemático rápido y dice, hombre, pagar $25 al mes no es nada. Pagar $40 al mes no es nada. Pagar $100 al mes no es nada, lo puedo pagar. Sí, pero usted empieza a agarrar aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y adivine qué. Cuando el monto total es puesto en su factura y la factura llega, abre los ojos como platos porque dice, un momento, ¿en qué momento me endeudé así? Hermanos míos, la factura va a llegar un día. Usted no puede escapar de eso. Y así también es la vida. Un día llegará la factura. Usted puede vivir, hermano mío, de la manera en que usted quiera. Usted puede hacer con su vida lo que le venga en gana. Pero recuerde esto, la factura va a llegar y va a tener que pagarla. Va a tener que pagarla sí o sí. Y el día que llegue la factura y usted vea su deuda, usted puede llorar, usted puede lamentarse, incluso puede pensar que es injusto, usted puede pensar lo que quiera, pero la tiene que pagar sí o sí. Sí o sí la tendrá que pagar. Ese día cuando vea la deuda dirá, ¿y ahora qué hago? El problema, hermano mío, es que si esa factura llega y la tiene que pagar completa, quiere decir que usted ha desperdiciado su vida y ahora es demasiado tarde para resolver el problema. La factura llega y hay que pagarla completa. Y si su vida fue una vida gastada en banalidades pasajeras de este mundo, rechazando a Cristo, meneando la cabeza contra Jesús, recuerde, usted también será rechazado. Si usted está viviendo así, tenga por seguro una cosa. Si muere en un estado de rechazo a Cristo, cuando la deuda llegue, Cristo le rechazará a usted. Si usted vivió meneando la cabeza contra Cristo todos los días de su vida hasta que murió, burlándose de Cristo, ese día Cristo meneará la cabeza contra usted, será rechazado y avergonzado. El cristiano, hermanos míos, es un hombre, es una mujer, es un humano que se ha dado cuenta que vive endeudado y que esa deuda solo puede ser pagada por alguien más. Porque estamos en bancarrota. No hay cómo pagar. El cristiano, hermanos míos, no llega al cielo porque es una buena persona. En cualquier lugar donde le digan a usted que para llegar al cielo tiene que ser buena persona, le están hablando condenación. Porque nadie hay bueno, ni siquiera uno. El cristiano, hermanos míos, llega al cielo no porque se porta bien, no porque es bueno, sino que la vida de un cristiano es la evidencia de querer agradar al Señor porque ya ha sido perdonado y ya ha sido aceptado en el cielo desde hoy, desde aquí y desde ya. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo, por la obra de Jesús en la cruz, que es bueno, no porque nosotros seamos buenos, porque Él pagó la factura que debíamos, porque Él pagó la deuda que nos condenaba. El cristiano recibió libertad de esa deuda,
porque Jesús la tomó y la pagó completa. ¿Cómo se recibe el pago de esa deuda? El pago de esa deuda se recibe por la fe en su nombre y solo por la fe. La pregunta es, ¿quién pagará tu factura? ¿La pagarás tú o la pagará Jesús? ¿Quién la pagará? Y si la ha pagado Jesús, entonces, hermano mío, hermana mía, que se note en tu vida. Que se note que tú vives agradecido por el precio tan grande que Jesús pagó con su propia vida para liberarte de la deuda que te condenaba. Y continúa el texto, hermano mío, y dice que los que pasaban también decían otra cosa. Decían, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Vean esa expresión. ¡Bah! Qué despectivo, hermanos, qué burla. Tú que derribas el templo, tú el muy poderoso que dices que vas a derribar el templo y lo vas a reconstruir en 3 días. A ver, bájate de la cruz. A ver, sálvate a ti mismo. Hermanos míos, esto es mentira. Jesús nunca dijo que destruiría el templo, porque Juan capítulo 2, versículos 18 a 21, nos explican que él hablaba del templo de su cuerpo. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Se están burlando de Jesús porque supuestamente no está haciendo algo que él dijo que haría, cuando en realidad está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Y le dicen, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 40 agrega que le decían, atención, si eres hijo de Dios. Vean la condicional ahí. Si eres hijo de Dios, a ver, muéstranos, sálvate, desciende de la cruz. Y hermanos míos, esa frase, si eres hijo de Dios, es exactamente la misma frase que usó Satanás en la tentación en el desierto. Y eso lo vimos en Marcos capítulo 1, versículo 12, y fue detallado por Mateo capítulo 4, versículo 3. Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y cuando Marcos, hermanos míos, nos menciona esta frase, exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Está exactamente igual en todo. Cada palabra, cada sustantivo, cada verbo, el tiempo empleado, el contexto gramatical alrededor de esta expresión es exactamente igual a la usada, como dije, en la tentación en el desierto, que pueden ver en Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué está haciendo Marcos aquí? Marcos quiere hacernos ver que la gente que rechaza al Salvador Jesucristo, lo que está haciendo es imitar a Satanás a la perfección. Está haciendo exactamente lo mismo. El domingo pasado hablábamos de que el verdadero amor implica necesariamente perdón y que el perdón implica necesariamente sacrificio. Y vimos en Efesios capítulo 5, versículo 1, que el Señor nos manda, imitad pues a Dios como hijos amados. Esto es lo contrario. Es la misma acción, pero en sentido contrario. Esta gente que pasaba por ahí, meneaba la cabeza, se burlaba de Jesús, está imitando a Satanás. Y siempre que alguien rechaza a Jesús, a lo largo de su vida podemos ver clara evidencia de las características propias de Satanás. Hermano, yo sé que estas palabras suenan fuertes, pero es lo que enseña la Biblia. Se vive hoy, hermanos míos, en una idea de que todos somos hijos de Dios. ¡Gran mentira! Eso no es cierto. Eso no es lo que testifica la Biblia. En Juan capítulo 8, vemos en los versículos 42 a 47 que Jesús les habla directa y duramente a los judíos, a los fariseos, que empezaban a jactarse de que ellos no eran esclavos, porque Jesús les dijo que si el Hijo os libertare, iban a ser verdaderamente libres. ¿Y qué dijeron los judíos y los fariseos? ¿Libres nosotros? ¿De qué estás hablando? Si nosotros no somos esclavos de nadie, un Padre tenemos y es Dios. Y entonces Jesús les contesta en el versículo 42 del capítulo 8 de Juan. Si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais. Noten eso. Si ustedes son de Dios, y esto se lo está diciendo Jesús a la gente de ahí, hermanos míos, y por la autoridad de la Escritura le digo esto a usted directa y personalmente. Si usted es hijo de Dios, usted amaría a Jesús. ¿Ama usted a Jesús? Puede decir que ama profunda e intensamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es claro: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque es por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo. No tengo tiempo, hermanos míos, de ir paso a paso por esos versículos, pero es una argumentación que hace Jesús tremenda. Con lujo de detalles, la evidencia frente a sus ojos de que ellos no son hijos de Dios. Ellos son hijos de su padre, el diablo. Y de la misma manera vemos en este pasaje, en esta mañana en Marcos, que esta gente tiene la evidencia clara, la marca distintiva de que no son hijos de Dios, son hijos del diablo e imitan a su padre el diablo. Dicen exactamente lo mismo: si eres hijo de Dios. Los que rechazan a Cristo, hermanos míos, los que rechazan su enseñanza, los que rechazan su palabra, los que rechazan la Biblia, los que rechazan su iglesia, los que rechazan a los cristianos, no son hijos de Dios, no pueden ser hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, amarían a Jesús y todo lo relacionado, lo conectado a Jesús. Son imitadores de Satanás. Y los que pasaban por ahí no solo se dirigían por ese camino a un destino específico, no solo se dirigían geográficamente en el mapa a un lugar en esa área, sino que se dirigían a un destino de condenación eterna. Ese era en realidad el destino de esta gente que pasaba por ahí. Iban camino al infierno. Y no solo ellos, hermanos míos, y no solo ellos. No solo aquellos que pasaban por ahí ese día y vieron a Jesús crucificado y se burlaron, menearon la cabeza y siguieron, sino que hasta hoy, y es posible, es altamente posible que tengamos personas aquí hoy en esta mañana sentados que están escuchando y viendo a Jesús crucificado porque se les está predicando desde la palabra, y están camino, igual que esta gente que pasaba, a un destino de condenación, porque ven la cruz del Calvario y ven a Jesús crucificado y dicen: ¡bah! Tonterías. Sí, pero nah. Y continúan caminando en esa dirección, pasando, dejando a un lado la cruz, burlándose y siguiendo. Algunos menearán la cabeza hoy y seguirán su camino como aquellos que pasaban. Algunos dirán hoy: va. Que no seas tú hoy uno de ellos. Yo no sé qué va a ser el que está a tu lado, pero tú asegúrate de no ser uno de aquellos que caminó, escuchó la cruz, vio a Jesús crucificado hoy. Se les está explicando por la palabra: murió por pecadores. Ven a recibir la salvación de Él. Que no seas tú uno de los que diga: bah, yo no hoy, no estoy listo, quizá algún día, eso no es para mí. Porque aunque es duro decirlo, recuerde que la palabra habla de esta manera y es mi deber decirle de esta manera también a dónde se dirige. No para señalarlo como si yo fuera, o alguien aquí fuera, o alguien en la iglesia fuera superior a usted.
sino porque no queremos que usted acabe en ese camino, a ese destino al que va a llegar sin Cristo, de la misma manera en que fuimos rescatados los que estamos en Cristo. No tenemos mérito alguno como para decir que por nuestra inteligencia o nuestra prudencia nosotros hemos elegido el buen camino y somos santos. No, hermanos, no, amigos, sino que por los méritos de Jesús Él nos rescató y queremos señalarte, mostrarte aquel a quien tú puedes correr para no acabar en condenación. Deja el camino en el que vas, deja de menear la cabeza, deja de decir va y póstrate a los pies de Jesús en la cruz. Tercer grupo de personas, hermanos míos, los líderes religiosos, versículos 31 y la primera parte del 32. Dice así la Escritura: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Esto decían estos líderes religiosos. Esto decían esta gente que aparentemente conocen al pie de la letra las Escrituras. Ellos saben todo de todo acerca de su religión. Y cuando ven a Cristo ahí, dicen: mira, el rey, entre comillas, el rey de Israel. Pues que descienda para que veamos y creamos. Dice el texto: a otros salvó. Y hermanos míos, aquí estos hombres no están reconociendo el poder de salvación que hay en Jesús. Cuando dice que a otros salvó, no se refiere a la salvación espiritualmente hablando, se refiere a las sanaciones que Jesús hizo de enfermedades, los milagros que hizo Jesús, en los cuales Él salvó, libró de esa aflicción particular a las personas a las que Él quiso. En ese sentido, Él había salvado de esas dolencias, de esos dolores y de esas enfermedades a aquellas personas. Y esto es lo que están diciendo aquí estos líderes religiosos. Supuestamente Él había hecho milagros y salvó a muchos. ¿Y por qué no se puede salvar Él mismo? ¡Qué incongruencia! Que dice que puede salvar a otros y a sí mismo no se puede salvar. Es una incongruencia terrible. Dice el versículo 32, el Cristo Rey de Israel. Y noten lo que van a decir estos líderes religiosos: pues que descienda. Si Él es el Rey de Israel, si Él es el Mesías prometido, si Él es el Cristo, si Él es Dios encarnado, si Él que dijo que es Dios mismo, ¿no puede descender entonces? A ver, que descienda de la cruz ahora. ¿Para qué cosa? Note el propósito con el cual están diciendo esto: para que veamos y creamos. Estos hombres, hermanos míos, dicen que están dispuestos a creer en Jesús si pueden ver que descienda de la cruz. Si pueden verlo, entonces van a creerlo. Jesús, mira, fácilmente podemos ser tus discípulos. Desciende de la cruz, lo vemos, vamos a creer en ti. Hermanos míos, muchas veces queremos poner a Dios en el banquillo de los acusados y queremos ponernos nosotros como su juez. A ver, si de verdad eres poderoso, a ver, si de verdad existes, a ver, si de verdad eres Dios, haz esto, esto y esto y voy a creer en ti. Cuidado. Jesús, que es el Todopoderoso, no se sienta en el banquillo de los acusados ahora. Fue a la cruz, concluyó su obra, resucitó, fue coronado en gloria y está sentado a la diestra del Padre en la majestad en las alturas, y es el Rey del universo. Él no tiene que demostrarte nada. Si Él quiere, en su misericordia y amor, obrará de la manera en que en su sabiduría Él sabe lo que es mejor. Estos hombres dicen: desciende para que veamos
y creamos. Qué gran mentira, mis hermanos. Nadie cree en Cristo al ver cómo el Salvador cobardemente huye de la muerte. Nadie cree en eso. Se cree en Cristo al tener la certeza plena de su victoria sobre la muerte. Se cree en Cristo porque así fue anunciado por la Escritura y porque resucitó al tercer día de entre los muertos con poder y gran gloria. Así fue declarado en la Escritura, así es como ocurrió. Pero ellos dicen que quieren ver para creer. No podrán ver hasta que crean. Esa es la realidad. Y esa es la realidad para muchos hoy en día. Dame pruebas de que Dios existe y voy a creer. A ver, muéstrame, quiero ver para creer. No vas a poder ver hasta que creas. No vas a poder entender la realidad última, final y trascendente de la realidad en la que vives hasta que vengas en fe a creer en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Es por fe, no por vista. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es no una alternativa a la realidad, hermanos míos, sino que la fe en Jesucristo es la realidad última y definitiva y la que sostiene la vida del justo. La fe es lo que Dios ha determinado como vehículo por el cual el justo se sostiene viviendo como viendo al invisible. La fe, hermanos míos, no es ciega. La fe en Jesús no es ciega. No sé de otro tipo de fe. Probablemente otro tipo de fe sea una fe ciega. No la fe en Jesús. La fe de Jesús no es fe ciega. La fe en Cristo Jesús es precisamente la que nos da ojos, la que nos da vista. La fe nos da vista para poder clavar nuestra mirada, mantener los ojos puestos en Cristo Jesús, quien es de hecho el autor y consumador de la fe. Y estos hombres están diciendo, no, queremos ver primero para creer después. Imposible. Nadie puede ser salvo así. Y como dije, muchos así hay hoy. Comprueba que Dios existe y entonces voy a creer. No puedo probarte que Dios existe por la simple y sencilla razón, no porque no hayan pruebas, no porque no hayan evidencias, no porque la historia humana testifica del poder de Dios en la creación, siendo entendidas todas las cosas por las cosas que Él creó. Evidencias hay de sobra. El problema es que aquellos que piden ver para creer y quieren evidencias para poder comprobar que Dios existe, no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Deben arrepentirse primero, creer primero y entonces podrán ver, entonces podrán oír. Sin la fe salvadora, sin poner la confianza plena en la obra de Cristo Jesús en la cruz, todo hombre morirá y todo hombre irá a juicio. Y entonces cuando vaya a juicio, conocerá a Dios en persona. Tendrá a Dios frente a él, al Dios del que te hablo, al Dios que te predico. Sin embargo, será demasiado tarde porque lo conocerás en un juicio. La Escritura afirma que un día todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cree en Cristo hoy para que puedas ver. Cree en el sacrificio expiatorio de Jesús. Es decir, en lugar tuyo Jesús fue a esa cruz a morir y a sufrir para salvarte. Cree en esto y tus ojos serán abiertos y entenderás muchas cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le temen y le aman. Pero sin esa fe salvadora es imposible que veas. Por último, punto número 4. Así termina esta porción de la Escritura. El cuarto grupo, los malhechores. Es la segunda parte del versículo 32. Dice el versículo 32, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban.
Jesús era injuriado, era burlado, era escarnecido por todos, por los soldados, por la gente que pasaba, por los líderes religiosos y aún por los malhechores que estaban crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 42, nos da detalles de esta situación. Y es que vemos, hermanos míos, al final de esta porción de la Escritura, cómo brilla intensamente la luz de la esperanza en medio de las tinieblas. En medio de todo esto vemos algo excepcional, extraordinario, divino, poderoso. Vemos algo de lo que solo Jesús, el Rey de Gloria, es capaz de hacer. ¿Qué es eso? Marcos nos dice que ambos, los dos malhechores, injuriaban a Jesús. Lucas nos da la perspectiva completa de esta escena. ¿Se burlaban de Jesús? Sí. ¿Los dos malhechores? Sí. Pero en algún momento algo excepcional, extraordinario, maravilloso y divino cambió en uno de ellos. Algo cambió en el corazón de uno de estos criminales. Algo cambió en el alma de uno de estos malhechores. Los dos le injuriaban, dice Marcos, pero también Lucas nos dice que en medio de eso, versículo 39 de Lucas 23, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, note esto, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La intensidad del brillo de la luz de la esperanza en las tinieblas más densas brilla con fuerza. Solo Jesús es capaz de hacer algo como esto. Solo Jesús es capaz de tomar una vida como la vida que vivió este criminal toda su vida, literalmente, y valga la redundancia. Cada segundo, cada momento, cada instante que este hombre vivió, lo vivió de tal forma que llegó a ser crucificado como un criminal más. Y en ese último instante, en ese último minuto, Jesús en su poder, en su gracia, Jesús en su majestad, es capaz de revertir todo eso por el arrepentimiento de ese hombre. Y decirle: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Obviamente esto implica, hermanos míos, que este hombre fue salvo en ese momento. Esto implica que ese hombre fue perdonado por Jesús. Este hombre fue cambiado de muerto en delitos y pecados a vivificado por el poder del Espíritu para vida eterna. No se trata de cómo hayas vivido tu vida hasta el día de hoy. Se trata de si tienes fe en Jesús y si ahora vivirás para Él. De eso se trata todo esto. ¿De qué se trata la vida? Hermanos míos, filósofos han pasado horas y horas. Libros se han escrito acerca de la finalidad de la vida. Mucha gente a lo largo de la historia humana se ha pasado filosofando. ¿Cuál será el sentido de la vida? La Biblia lo deja claro, hermanos míos. Esa no es una pregunta que un cristiano tenga dificultad de responder. El sentido de la vida es Jesucristo.
es creer en Cristo para salvación, vivir para Él, para la gloria de su nombre, honrándolo, amándole, de tal forma que el día que nosotros partamos de esta tierra, con gozo, con felicidad, abrimos los brazos para recibir del otro lado al Salvador. Eso es lo que hizo este hombre. Y hermanos míos, hay 6 cosas que quisiera ver aquí rápidamente por cuestiones de tiempo. Primero, en el versículo 40, estoy en Lucas capítulo 23, vemos que este hombre tuvo temor de Dios. Dice, respondiendo al otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? En este hombre sobrevino un temor a Dios, una reverencia a quien tenía a un lado, que es Jesucristo. Segundo, vemos que reconoce que está condenado. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre reconoce, estamos condenados. Nadie nos puede liberar de esto. Hay una condenación en nuestra contra. Tercero, en el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Quiere decir que él entendía que su condenación es justa y la merece. Además, otra cosa, cuarta, versículo 41 de nuevo. Él sabe que Jesús es inocente y es bueno, mas ningún mal hizo. Quinta cosa, versículo 42, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es esto? Hermanos míos, este hombre le pide a Jesús que lo salve. Eso significa, acuérdate de mí. Esto es, por favor, sálvame. Esto es, ten misericordia de mí. He reconocido en temor a Dios que estoy condenado y que mi condenación es justa y la merezco, pero tú eres inocente, eres bueno. Por favor, sálvame cuando vengas en tu reino. Esto implica también el entendimiento de este hombre de que Jesús es el rey, porque le dice, en tu reino, tú eres el rey, sálvame. Y sexto, versículo 43, Jesús le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que necesita el alma humana para recibir de gracia la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Y voy de nuevo, hermanos, temor a Dios, reconocer que uno vive condenado, reconocer que nuestra condenación es justa y la merecemos, reconocer que Jesús es inocente, es bueno y es rey, pedirle a Jesús que en su misericordia nos salve, y entonces escucharemos de su boca decir la garantía de nuestra salvación. Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. Jesús diciendo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Para cerrar, hermanos míos, la gran pregunta de esta mañana, ¿de qué grupo eres tú? Hemos visto 4 grupos. ¿De cuál de los 4 grupos eres? ¿Eres de los soldados que ataca directamente a Jesús? Solo sigo órdenes. Este es mi trabajo. Yo vivo en el mundo, así se vive en el mundo. No tengo tiempo para Jesús. ¿Eres de los que pasan y menean la cabeza y siguen su camino? Un camino de condenación. No paran a la cruz. No paran a postrarse a los pies de Jesús crucificado. Sino que siguen su camino, meneando la cabeza, blasfemando contra Él. ¿Eres tú de los líderes religiosos? Quizá creciste en una familia cristiana. Quizá desde niño te han llevado a la iglesia. Quizá conoces la doctrina correcta. Quizá cantas los cantos perfectos, correctos, teológicamente los que son aceptables. Quizá congregas todos los domingos. Quizá estudias la Biblia. Quizá conoces las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero no conoces a Jesús, porque cuando lo ves crucificado, dices, ¿este hombre quién es que se hace rey? Él no es rey de mi vida. Yo no quiero eso. Mi religión me basta. O eres del cuarto grupo, eres de los malhechores que sabe que está condenado. Abiertamente, es claro a todos que tú de cristiano no tienes nada. Vives abiertamente en pecado. Vives abiertamente con tu vida como se te da la gana. Quizá drogas, quizás alcohol, fornicación. Vives para ti. Y si eres del último grupo, ¿en cuál de los dos lados estás?
Porque había un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. ¿Eres ese ladrón que entendió y se da cuenta que solo Jesús puede salvarlo? ¿O eres del otro que dice, a ver, sálvate Jesús y sálvanos a nosotros? Que seas tú como aquel malhechor que se dio cuenta en el último momento de su vida, y no porque tengas que llegar al último momento de tu vida, pero particularmente a él lo salvó en el último momento de su vida, lo que quiere decir que si a él lo perdonó de toda una vida de pecado, te puede perdonar a ti hoy. Venir a él en arrepentimiento y fe para escuchar de la boca de Jesús que tus pecados te son perdonados. Recordemos que el mismo Jesús dijo que un día vendrá con juicio sobre las naciones y ese día separará a los cabritos de las ovejas, a las ovejas a su mano derecha, a los cabritos a su mano izquierda. Les dirá a las ovejas, vengan a mí, vengan a mí. Pero le dirá a los cabritos, apartaos de mí, malditos. ¿De qué lado estás tú? Que sea hoy el día en que si no estás en Cristo, vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y no desperdicies tu vida yendo un camino de condenación. Y si estás en Cristo, hermanos míos, que este pasaje nos abra los ojos, transforme nuestro corazón, dirija nuestra vida de tal manera que vivamos claramente para su gloria. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, Padre, porque no le merecemos. Somos indignos de un regalo tan profundamente maravilloso. Señor, pero también profundamente necesitamos esa obra de Jesús que por gracia recibimos por la fe. Y gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ser obediente a tu Padre, ir a la muerte y muerte de cruz, en obediencia santa y perfecta. Gracias, Espíritu Santo, porque nos diriges y nos muestras al Salvador. Gracias porque nos muestras la verdad, nos has abierto los ojos y nos santificas en cada momento. Que todo sea para la gloria de nuestro Dios Trino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.